En el video de hoy vamos a hablar un poco acerca de la Venezuela del siglo XIX, ¿ok? Para ver cómo evolucionó en la parte política y la parte económica, ¿no? En primer lugar, bueno, el siglo XIX puede ser dividido en cinco partes en la historia de Venezuela. La primera parte ya la vimos, que es la independencia, que va más o menos entre 1800 y 1830. Luego viene la República de Venezuela, que es lo que queda después del experimento eh, de Colombia. Y bueno, y eso podríamos dividirlo en las otras cuatro partes, pues más o menos el periodo en el cual Páez domina la política, que va entre 1830 y 46, luego en el periodo en el cual Monagas es el que lidera la política, que eso es un periodo de aproximadamente 9 años, entre 1856 y 1865. ¿Ok? Luego viene la hegemonía guzmancista, que es el periodo en el cual Guzmán Blanco es el que toma las riendas de la política en Venezuela, y ese periodo dura más o menos entre el 70 y 1889. Y luego la última etapa que siempre la llaman liberalismo amarillo, ¿ok? Eh, que son los últimos 10 años del siglo XIX, ¿no? Entonces, primero, vamos a centrarnos ya en la parte paecista, ¿ok? Yo la voy a llamar hegemonía liberal, aunque tradicionalmente se llama al partido de Páez Partido Conservador, ¿ok? Eso obedece a que Gil Fortul, que fue un historiador venezolano, llamó a los paecistas conservadores en oposición a que sus opositores se llamaban liberales, ¿no? Pero en realidad los que eran más liberales eran los paecistas que los liberales. Es una de las tantas contradicciones de la historia de Venezuela, ¿no? Este, Hay una gran influencia en este periodo de la Sociedad Económica de Amigos del País, que es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque es una sociedad que mezcla un poco de fisiocracia con un poco de liberalismo. Bien que la fisiocracia y el liberalismo no están totalmente divorciados, ¿ok? Pero tiene elementos fisiocráticos, ¿ok? Incluso ellos citan mucho a Gené y algunos fisiócratas en sus ideas, ¿ok? Pero bueno, y van a ser los líderes también del proceso, la gente que va a acompañar a Páez en este periodo, ¿no? Ellos intentan establecer un gobierno laico, ¿ok? Ese gobierno es bastante pulcro, es un gobierno casi, podríamos decir, sin corrupción, ¿ok? Hasta más o menos el año de 1848, ¿ok? Hay eh, hay varios hitos, ¿ok? Se establece una ley de contratos en la cual se determina que las personas tienen libertad para hacer sus negocios, ¿ok? Y contratar libremente sin que nadie interfiera, sin que un tercero interfiera. Y en esto del tercero, por supuesto, está el gobierno. Entonces, bueno, esa ley de libertad de contrato va a marcar mucho este periodo, ¿ok? Y bueno, cuando las cosas se van complicando, y recuérdense que habíamos dicho que las crisis en Venezuela tienen mucho que ver con crisis en los países que aceptan las importaciones de productos venezolanos, o sea, los que compran nuestras exportaciones. Entonces, cuando ellos están en crisis, nosotros entramos en crisis, ¿ok? Y bueno, más o menos en el año de 1840 comienza una crisis, ¿ok? Y esa crisis va a producir la fundación de este partido que se llama Partido Liberal, ¿ok? Que se llamó así, ¿ok? Pero efectivamente sus ideas tenían algo de liberal, pero no todo era libertad en el sentido de, por ejemplo, la libertad de contratos. Ellos no la aceptaban, ¿no? Y incluso una ley que van a llamar luego ley de Esperiquita, ¿ok? Tampoco va a ser parte del proyecto de los liberales, ¿no? Y estos liberales son
liderados inicialmente por Antonio Leocadio Guzmán, ¿ok? Y Tomás Lander, que Antonio Leocadio Guzmán es el papá de Guzmán Blanco, ¿ok? Que es un joven en su tiempo que su padre lo manda en el periodo de la independencia para que estudie en España y después él regresa hacia el final del periodo, del primer periodo del siglo XIX a tratar de ubicarse políticamente. No es un hombre de mucha fortuna, pero sí es un hombre de mucho intelecto, ¿no? Entonces, además siempre ha sido muy criticado en la historia. ¿Ok? Yo creo que tiene mucho que ver con con su ambición, pues. Y bueno, la ambición no es mala, ¿no? Lo que pasa es que los historiadores lo han tomado como, como un ejemplo de una persona sin escrúpulos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esas leyes de contrato y la posterior ley de Esperiquita van a permitir el establecimiento de los primeros bancos. El primer banco que se va a establecer va a ser el Banco Colonial Británico, que es un banco de capital británico, cuyo objetivo principal es recoger el dinero con el cual se le va a pagar la deuda a Inglaterra, ¿no? Parece que cuando salimos de la independencia quedamos con una deuda muy fuerte, ¿ok? Con bancos ingleses. Y bueno, y este banco era el recaudador del dinero para pagarle la deuda a los bancos, ¿no? Que había sido restituido en el periodo de Páez, cuando comienza mm, el, el- la República de Venezuela. Uno de los compromisos de Páez es volver a pagar la deuda externa y de hecho se está pagando, ¿no? El 8 de mayo de 1841 se aprueba la ley de espera y quita, que es una ley que establece cuál es el mecanismo para hacer los embargos, ¿ok? En el caso de que un determinado acreedor no pague sus deudas, ¿ok? Y bueno, como el Banco Colonial Británico no cubrió las expectativas que tenía mucha gente alrededor de ella, sobre todo los agricultores, entonces se creó un banco que se llama Banco Nacional, que es una de las cosas extrañas, ¿no? Porque ese banco tiene capital mixto, ¿ok? El 40% de ese banco era propiedad del gobierno, ¿ok? El otro 40% es propiedad de dos comerciantes, ¿ok? Uno de ellos había sido socio del colonial británico, y bueno, el otro porcentaje eh, este, supuestamente estaba en manos del público, ¿ok? Eh, pero es un banco extraño, ¿no? Es un banco extraño porque si es un periodo de verdadero liberalismo, el gobierno no tendría por qué ser socio de un banco. Y lo curioso es eso, ¿no? Es una de las cosas curiosas de ese tipo de organización, ¿no? Antes de eso hubo proyectos de bancos en Venezuela, ¿no? En el año de 1825 y 1826, cuando estaba todavía la República de Colombia, hubo dos propuestas, ¿no? Una por parte de los comerciantes de Caracas, que se llamaba Banco de Venezuela, y otra por José Rafael Revenga, que es uno de los secretarios del Libertador. Si se fijan, los tamaños de los patrimonios son muy grandes, ¿no? 2 millones de pesos, 25 millones de pesos. Aquí hay que decir una cosa, ¿no? Peso es lo mismo que dólar, ¿ok? En este momento. El dólar en realidad es una copia del peso fuerte español, ¿ok? Por lo cual el, el término pesos es exactamente lo mismo, ¿no? Y lo que nos dice que todavía, a pesar de que estamos en república, no se ha establecido una moneda diferente a la moneda española, ¿ok? Luego esos proyectos no se dan, ¿ok? Los otros dos tampoco, ¿no? Pero en el año de 1835 hay una propuesta para establecer un banco. La propuesta viene de la Sociedad Amigos del País, ¿ok? Y fíjense que ya aquí la ambición disminuye, ¿ok? O sea, pasa a ser 500.000 pesos en lugar de 2 millones de pesos o 25 millones de pesos, que es lo anterior. Y luego
los agricultores, que son los que más quieren crédito, ¿ok? También proponen un proyecto de ley, proyecto de banco, ¿ok? Que más o menos tendría un capital de 600.000 pesos, ¿no? Estos proyectos no se dan, acuérdense que habíamos comentado que los que de verdad se dan son el primero el Banco Colonial Británico, ¿ok? Que es de 1839, y luego el Banco Nacional de 1845. ¿Ok? Este, el, el modelo viene más o menos bien, o sea, la economía venezolana viene repuntando. Aquí hay que entender una cosa, ¿no? Venezuela siempre fue productor de productos agrícolas para la exportación, ¿ok? No era un país agrícola 100%, sino que producía ciertos productos para la exportación. Y bueno, los comerciantes, que era el grupo más importante, vendía esos productos en el exterior, o sea, hacía el acopio de las diferentes producciones de café y luego lo vendía al exterior. ¿Sí? Y bueno, y cuando comienza la crisis de 1840, ¿ok? eh, este, Venezuela se le complica la historia, por eso es que nace el banco, por eso es que nace el Partido Liberal y hace oposición al partido que llaman conservador, ¿ok? Y bueno, y esa oposición lentamente va a ir tomando posiciones hasta que por fin, en el año de 1847, gana las elecciones José Tadeo Monaga, para un periodo de 4 años, como estaba establecido en la Constitución. Ese periodo es de 1847 al 51. El primero llega con el apoyo del partido de Páez, pero muy, muy rápidamente se empieza a colocar ministros que son parte del Partido Liberal de Guzmán, y eso no hace muy feliz a los conservadores, a los llamados conservadores, y los conservadores tratan de interrumpir el gobierno de, de Monagas. Y bueno, y Monagas organiza el asalto al Congreso, por lo cual desde ese momento el Congreso va a perder todo el poder en Venezuela. O sea, eh, este, la Constitución del 30 tenía como cosa interesante que los tres poderes eran más o menos mm, con la misma fuerza cada uno. Y bueno, y de aquí en adelante, desde 1848, del asalto al Congreso, el Congreso va a quedar supeditado a lo que quiera el, el, el Poder Ejecutivo. Y bueno, y eso va a permitir que Monagas establezca una suerte de casi dictadura, ¿no? ¿Sí? Entonces, el, producto de todo eso, ¿ok? El Banco Colonial Británico cierra su agencia, ¿ok? Y bueno, y la crisis misma que este, abarca todo el comercio y por supuesto el sector agrícola, entonces se lleva por delante el Banco Nacional también, que en el año de 1850 inicia un proceso de cierre. Este, el, cuando a José Tadeo Monaga se le acaba el periodo presidencial, como en la constitución inicial no hay reelección inmediata, entonces le sucede su hermano José Gregorio Monagas, él lo propone como candidato y gana las elecciones. ¿Okay? En este momento las elecciones son de segundo grado, o sea que el Congreso es el que escoge el, el, el presidente. ¿Okay? Y bueno, luego de ese periodo de José Gregorio Monagas, regresa al poder José Tadeo Monagas y regresa con un proyecto de reformar la Constitución. Se reforma la Constitución en 1856 y el gobierno se radicaliza aún más. ¿Ok? Y propone el cambio de nuevo de la Constitución en 1858, y en este proyecto se establece un periodo de 6 años con reelección inmediata. ¿Ok? Y bueno, eso hace que Venezuela se prenda. ¿Ok? De hecho, Julián Castro se alza en lo que se llama Revolución de Marzo. ¿Ok?
Y bueno, y José Tadeo Monagas termina refugiándose en la embajada francesa, ¿ok? El 15 de marzo del 58, ¿ok? Y bueno, y ahí comienza este, eh, un periodo que va a estar marcado por muchísimo desorden, ¿ok? Y por la guerra federal, ¿ok? Este, Además hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que por fin se descubren los yacimientos de oro del Yuruari en Guayana, lo que se llama las minas del Callao, en el año de 1850, ¿ok? Y fíjense que la guerra federal se inicia más o menos a finales de los 50, 1859 hasta 1863, eso se llama la guerra federal, que es una suerte de guerra civil en la cual se enfrentan los liberales y los conservadores, y que comienza con la toma de Coro el día 20 de febrero de 1859. Si ustedes ven en el mapa, perdón, en el escudo de Venezuela, aparece Federación 20 de febrero del 1859. Esa es la fecha de la toma de Coro, cuando comienza la guerra de la Federación. ¿Ok? Lo que ocurre es que como la constitución inicial era una constitución federal centralista, o sea, había elementos federales, elementos centralistas, y Venezuela siempre ha tenido un deseo por tener una organización federal, ¿ok? Eh, y bueno, y el proyecto de Colombia no fue federal, fue totalmente centralista. Y el proyecto que llevaba adelante Monagas también era un proyecto centralista, ¿ok? Entonces, la población, ¿ok? Podríamos decirlo así, o las fuerzas vivas de la población quieren un régimen federal y por eso se inicia esta guerra federal, ¿no? ¿Ok? Esta guerra va a provocar muertos, ¿ok? En ambos mandos, más o menos 100.000 habitantes mueren en esa guerra, lo cual es muy importante porque Venezuela no llega al millón de habitantes, ¿ok? Y bueno, y la guerra termina con el Tratado de Coche, ¿ok? Que es un tratado también extraño, ¿no? Típico de Venezuela, en el cual no hay penalidad para los conservadores, porque los que ganan son los federales y los liberales, pues. ¿Ok? Y no hay castigo para los conservadores, más bien es un tratado de paz, lo que ocurre en el Tratado de Coche, ¿no? Y bueno, y que como quien firma el Tratado de Coche es Antonio Guzmán Blanco, entonces también eso es profundamente criticado. ¿Ok? Y bueno, y ahí comienza el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, ¿ok? Que es el, ¿cómo se llama? El líder de los liberales en este momento. ¿Ok? Y su vicepresidente va a ser Guzmán Blanco, quien de verdad es el que va a ejercer el poder porque a Juan Crisóstomo Falcón no le interesa gobernar. Juan Crisóstomo Falcón se la pasa en su hacienda con su esposa, ¿ok? Él se casa con una mujer mucho más joven que él y él no quiere estar en el gobierno y le deja el gobierno a Guzmán. Y bueno, eh, en- ellos aprueban una constitución nueva en 1864. Esa constitución tiene corte absolutamente federal, ¿ok? Y bueno, pero ese gobierno de Juan Crisóstomo Falcón entra en crisis y comienza una revolución en el año de 1867 que se va a llamar Revolución Genuina, ¿ok? Y que va a ser luego llamada Revolución Azul, ¿ok? Que va a durar entre el 67 y el 68. Sacan a Falcón y a Guzmán del gobierno. Falcón y Guzmán se refugian en Curazao. Y bueno, y vuelven al poder los monagas, ¿ok? Y vuelven también con su desorden, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eso va a llevar después a Guzmán a promover una nueva revolución, ¿ok? Pero antes de llegar allá, vamos a ver un poco las leyes monetarias, ¿no? Fíjense que yo había comentado que este, la moneda oficial
es todavía la moneda española, ¿ok? Pero en el periodo paecista había una suerte de libertad monetaria, ¿no? En el cual se podía comprar y vender cosas en, moneda, en otras monedas, ¿no? En dólar, libra, franco, etcétera, etcétera, ¿ok? Y bueno, y eso va a estar regulado por varias leyes, ¿no? En 1834, 1835 y 1841 se suspende la macuquina, que es una suerte de peso dañado, deteriorado, que, que bueno, que lo, se usaba en el mercado, ¿ok? Pero por supuesto tenía, como no era de la calidad adecuada, entonces se decide, ¿ok? Suspender el uso de esa moneda, ¿ok? Para tratar de utilizar una moneda un poquito más, mm, este, más perfecta, ¿no? ¿Ok? Con menos deterioro. Bueno, y cuando llega Guzmán, cuando llega Monagas al poder, Monagas establece un periodo de tablas de conversión, ¿no? O sea, se establecen como una especie de tipos de cambios oficiales para aceptar las monedas que vienen del exterior, pero esas tablas no son adecuadas, ¿ok? Porque el tipo de cambio cambia cada rato en el mercado. Y bueno, y esas tablas pierden vigencia. Por esa razón, él tuvo que hacer varias de estas tablas de conversión que, que si se fijan, ¿ok? Las está haciendo el Poder Ejecutivo, ¿no? Fíjense que la autoridad inicial en el gobierno de, ¿cómo se llama? De Páez, ¿ok? Hasta la primera ley monaguense las hace el legislativo, ¿ok? Luego empieza a hacerlas el ejecutivo, lo cual nos dice que el gobierno de Monagas toma decisiones por su cuenta, ¿ok? Hay que comentar algo adicional, ¿no? En el año 48, Monagas establece el franco francés como unidad monetaria, ¿ok? Y eso también se va a prestar a dudas, ¿no? Porque el franco francés tiene lo que diríamos una equivalencia de 1 a 1 con el bolívar, ¿no? Con el futuro bolívar que todavía no existe, ¿ok? Pero fíjense que la siguiente ley, que es la de mayo del 48, ya la hace el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, ¿ok? Y luego cuando ya Monagas no está en el poder, ¿ok? Entonces, bueno, vuelve otra vez el legislativo a ser el que hace las leyes de moneda, ¿ok? Y bueno, hay una ley muy, muy importante que es la de 1865 en la que se establece una moneda nueva que se llama el venezolano de oro, ¿no? El venezolano de oro es la misma morocota, ¿ok? La morocota es la moneda de $20 norteamericana de oro, ¿ok? Que tenía una onza de oro. Y bueno, y se llama morocota porque cuando la vio por primera vez Monagas, Monagas dijo que esto brilla más que un morocoto. Un morocoto es un pez de río, de los ríos orientales. Y acordémonos que Monagas es del oriente. Entonces, bueno, es un pez muy brillante de río. Y bueno, y él dice que esto brilla más que un morocoto y por eso es que se le llama morocota a la moneda de $20, ¿no? Entonces se sacó una moneda similar al, al- a la moneda de $20 norteamericana y esa moneda valía un venezolano, ¿ok? Eso ya lo está haciendo Guzmán, ¿ok? En el año 1865, ¿ok? Y luego en el 71 él hace una nueva ley de monedas en la cual mantiene el venezolano. Acuérdense que lo habían sacado de la presidencia y él volvió. Él mantiene el venezolano como unidad monetaria y añade la emisión de plata, ¿no? Porque el venezolano era una moneda de oro, ¿ok? Y se añaden monedas de plata, ¿no? Y luego en 1879 el mismo Guzmán es el que establece el bolívar como unidad monetaria, ¿ok? Y el bolívar equivale a un centésimo de venezolano, ¿no? El venezolano valía lo que equivalía a 100 bolívares, ¿ok? O sea, $20 más o menos 100 bolívares, ¿ok? Y el bolívar de plata era un centésimo de ese venezolano, ¿ok? Así es como se establece el bolívar, ¿ok?
Y bueno, a partir de allí van a haber una suerte de leyes que van a ir perfeccionando, ¿ok? Ese patrón monetario que originalmente lo que hace es copiar el patrón norteamericano, ¿no? Como el patrón norteamericano es una copia del patrón español, entonces es el mismo patrón que toda la vida hemos usado. O sea, el dólar, ¿ok? Equivale a un peso fuerte español, ¿ok? O sea, una moneda de 5 pesos sevillanos, ¿ok? Por lo cual el peso equivale al bolívar, ¿ok? Eso es lo que es, o sea que en realidad esto no es una creación de una moneda nueva, sino el reestablecimiento de la misma moneda que se usó durante todo el periodo del Imperio Español, ¿ok? Y bueno, y que también está vigente en los Estados Unidos, ¿ok? Porque es la unidad monetaria de los Estados Unidos, el dólar, ¿no? ¿Ok? Si les da curiosidad, la palabra dólar viene de Thaler, ¿ok? El Thaler es la misma moneda en alemán, ¿ok? Eh, y bueno, y tienen la misma composición en peso y cantidad de metal, ¿no? ¿Ok? Bueno, el periodo político de Guzmán Blanco arranca con la Revolución de Abril, ¿no? O sea, Guzmán en el año de 1870 inicia una revolución que comienza el día 14 de febrero con la invasión de Coro, ¿ok? Ellos vienen desde Curazao, entran por Coro, ¿ok? Y comienzan una, una serie de batallas, ¿ok? Hasta que el día 27 de abril de 1870 entran en Caracas. Por eso se le llama Revolución de Abril, ¿ok? Y desde ese día, 27 de abril de 1870 hasta el año de 1877, va a ser el primer gobierno de Guzmán que se llama septenio, ¿no? ¿Ok? A ese gobierno le sucede el gobierno de Francisco Linares Alcántara, que es de un año nada más. Luego hay un itinerato de Gregorio Valera. Y luego viene el gobierno de 5 años de Guzmán, entre el 79 y el 84, que va a ser sucedido por Joaquín Crespo, ¿no? Joaquín Crespo también manda 5 años, ¿ok? Y luego se reforma la constitución de nuevo, y bueno, y Guzmán vuelve a ser presidente. Ese periodo se le llama la aclamación, ya el periodo es de 2 años, que se redujo de, este, de 4 años a 2 años, el periodo presidencial, pero Guzmán no lo termina, ¿no? Guzmán se fastidia y se va para París para no volver más nunca a Venezuela, ¿no? Y bueno, y quien va a concluir el gobierno de Guzmán es Hermógenes López, ¿ok? Que es otro de los gomecistas, de los guzmancistas, ¿ok? Y bueno, y esos son los 3 periodos presidenciales de Guzmán: el septenio, el quinquenio y la aclamación, ¿ok? Ahí se dan varias cosas. En primer lugar, la reforma constitucional. Acuérdense que se había descubierto el oro en Guayana, ya por fin había minas en Venezuela. Entonces, en el año de 1847 es cuando se establece que el gobierno tiene autoridad sobre las tierras donde haya minas, ¿ok? Ojo, no dice que el gobierno sea propietario de las minas, ¿ok? Sino que el gobierno tiene el autoridad sobre la concesión de ese territorio, ¿ok? Eh, este, Luego se modifica la Constitución en el 81 para establecer ese periodo de 2 años. La del 74 tenía periodo de 4 años. Parece que el primer periodo de Guzmán es de 7. Eso es un periodo extraordinario, ¿ok? El siguiente periodo es de 4, cumpliendo la Constitución, ¿ok? En ese primer periodo se decreta la instrucción básica gratuita y obligatoria, así es como se llama el decreto, ¿ok? Y aquí hay que aclarar un asunto, ¿no? Nosotros en Venezuela siempre tenemos la idea de que Guzmán decretó la educación gratuita para todo el mundo. No, el decreto dice que es gratuito la enseñanza de la lectura, las funciones aritméticas básicas, o sea, suma, resta, multiplicación y división, ¿ok? El sistema de pesos y medidas, ¿ok? De saber medir y saber pesar, ¿ok? Y la lectura de la Constitución. Eso es lo que es gratuito, ¿ok? El resto no es gratuito en el decreto de instrucción básica, gratuita y obligatoria de 1900.
1870. Lo que pasa es que nuestros políticos son terriblemente demagógicos y siempre dicen que se decretó la educación gratuita y obligatoria. Eso es falso. ¿Ok? Como dijimos, en el 71 no es que se crea el venezolano, sino que se ratifica el venezolano que se había ya establecido como moneda en el año de 1856, 65, perdón, y luego en el 79 se establece la unidad monetaria del Bolívar, ¿no? ¿Ok? Se construye el Palacio Federal Legislativo en 1873, se construye el Teatro Municipal en 1841, fíjense que ya esto es quinquenio, se establece el himno nacional, ¿ok? Como canción patria, ¿ok? Y se establece la Academia Venezolana de la Lengua ya en el último periodo de Guzmán, en la aclamación, ¿ok? Que es la primera de las academias y por supuesto la que le va a dar pie a la creación de todas las academias que funcionan en la antigua sede de la Universidad de Caracas o Universidad Central de Venezuela, ¿ok? Y luego viene un periodo que se llama el liberalismo amarillo, ¿no? Que también se le llama el liberalismo sin Guzmán, ¿ok? Que es un periodo de crisis, ¿no? O sea, comienza con el gobierno de Juan Pablo Rojas Paul, fíjense que todos los gobiernos son de 2 años, ¿no? Luego Raimundo Andueza Palacio, en 1891, en medio de ese gobierno, se vuelve a reformar la Constitución, ¿ok? Pero se mantiene el periodo de 2 años, ¿ok? Después, ahí viene un itinerato de Guillermo Tell Villegas, vuelve Joaquín Crespo a la presidencia en 1892, ¿ok? Ahí se vuelve a reformar la Constitución en el año 1893 y se reestablece los periodos de 4 años, ¿no? Por lo cual Joaquín Crespo en el siguiente periodo va a mandar 4 años, el 94 hasta el 98, ¿ok? Ignacio Andrade va a mandar un año nada más porque a Ignacio Andrade lo van a tumbar los andinos, ¿ok? Que ejecutan la revolución restauradora a finales del siglo XIX. Esa revolución restauradora sigue el mismo camino ¿cómo se llama? Eh, de la campaña admirable de Bolívar, ¿ok? Viene desde Táchira hasta Caracas, ¿ok? Y toma el poder en muy poco tiempo. Fíjense que dura 5 meses, ¿ok? Y bueno, en materia económica podemos decir que en 1830 el producto de la pérdida de población, ¿ok? Se decidió pasar, ¿ok? Del cultivo del cacao al cultivo del café. Ya el cultivo del café existía, lo que en realidad se hizo fue acentuarse el, el, el cultivo de café, ¿ok? Fíjense que siempre son productos para la exportación, no son productos para el consumo directo, ¿ok? Y, y bueno, eso fue muy bien en la primera etapa. En la segunda etapa, se dio la guerra federal y bueno, y una de las consecuencias de la guerra federal, además de la muerte de de las 100.000 personas, ¿ok? Es que se destruyó la plantación del tabaco de Barinas. El tabaco de Barinas era el tabaco más famoso de Venezuela y es quizá uno de los mejores tabacos del mundo, ¿ok? Y se destruyeron las plantaciones y se destruyó hasta las semillas del tabaco de Barinas, por lo cual eso ya no se puede ni reproducir, ¿no? Esa es una de las cosas que le debemos nosotros a Zamora. Zamora quemó las haciendas de tabaco y quemó hasta las semillas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, con la introducción del Bolívar y la regularización monetaria, surgen los primeros bancos y se establece un sistema de banca libre, ¿no? Eso lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿ok? Y como se acuerdan, en 1850 se descubre el oro, entonces el oro en 1866 empieza a ser un producto de exportación, ¿ok? Se empieza a exportar el oro del Callao, que lo están produciendo compañías auríferas de Inglaterra, ¿ok? También en el año de 1878 comienza la explotación del petróleo en Venezuela, con una empresa que se llama Compañía Petrolera del Táchira, que es una compañía que sacaba petróleo. ¿Ok? Esto está en
en el estado Táchira y son como lagos de petróleo, ¿ok? Que la compañía utilizaba esos bitúmenes que están en el lago, ¿ok? Los refinaba, ¿ok? Y producía querosén con ellos, que era el primer producto que se produjo con el petróleo fue el querosén. Y bueno, eso va a durar hasta inicios del siglo XX, ¿ok? Y en el año 1885, perdón, se descubre el, el lago del Guanoco en el estado Sucre, ¿ok? Y ese lago comienza a explotar asfalto, lo comienza a a producir una empresa norteamericana que se llama la Bermúdez Asphalt Corporation, ¿ok? Por lo cual Venezuela se estaba convirtiendo ya en un país minero, ¿ok? Estaba dejando de ser un país exportador de productos agrícolas para convertirse en un país exportador de productos mineros, ¿ok? Y al final del siglo XIX se va a presentar una gran crisis en el mercado del café, que va a afectar muchísimo las exportaciones venezolanas, ¿ok? De café. ¿Ok? El resto lo veremos en el siguiente video. ¿Ok? Gracias.